más allá del ISIS y el futuro de Siria e Irak. En este 2017, el control territorial del autoproclamado Estado Islámico seguirá disminuyendo. Ya perdió el control de Mosul, pero en vez de desaparecer se transformará en una organización de carácter mafioso y no cesará la violencia terrorista en el conjunto de Irak. Los retrocesos territoriales del Estado Islámico en Siria podrían ser más limitados. Al régimen de Bashar al-Assad y a sus aliados rusos e iraníes les interesa explotar la amenaza de Daesh. Por ello, priorizan la lucha contra grupos rebeldes en el noroeste del país. Y los intentos para llegar a una solución política y militar al conflicto seguirán siendo frágiles y parciales. Con todo, la marca de Daesh de aparente invencibilidad quedará tocada. Y eso, junto al retorno de combatientes, incentivará todavía más ataques terroristas en Europa y en la región. Con todas las miradas puestas sobre el Estado Islámico y los acontecimientos en Siria e Irak, podrían pasarse por alto otras fuentes de inestabilidad. Egipto representa un riesgo sistémico. La situación de Yemen es dramática y Arabia Saudí está atrapada. Y el conflicto árabe-israelí podrían reavivarse durante un año, en el que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu puede poner a prueba la lealtad del gobierno estadounidense. Desde Brújula Internacional, Marianny Pujol. Sí, efectivamente, el Medio Oriente sigue siendo un problema por las dos variables. La petrolera, donde las potencias occidentales tienen mucho interés y ha sido centro de conflicto, pero también la religiosa, esas divisiones entre chiitas y sunitas, pero más allá de eso, la violencia de que, como decía Julio César Campuzano, especialista en Islam, es una deformación del Islam, porque cuando hablamos de ISIS, que quiere hacer un Estado Islámico, un califato, es contra el propio Islam y está asesinando y matando gente del Islam. Tú viviste en la zona, ¿cuál es tu percepción? Exactamente, señor embajador Julio César. Tuve no solamente el privilegio de vivir en la zona, tuve el privilegio también de conversar con personas que salían con su propia voluntad a ir a defender ese pueblo, porque ahí es donde podríamos hablar de una parte que se llama el yihad, que tendríamos que hacer un programa completo para explicar en realidad lo que es el yihad. Yo estaba haciendo unas anotaciones para venir a este programa y recuerdo que en el año 2000, cuando yo llegué a Arabia Saudita, al principio, para desacreditar al musulmán o al islam, me acuerdo que la Condoleezza Rice, la antigua secretaria de Estados Unidos, ella utilizaba mucho la palabra radicales, los radicales islamistas, sí. Radicales. De radicales saltaron a la palabra extremistas, pero siempre era colocando extremistas, islamistas, extremistas, claro. Islamistas radicales. Después de esas dos palabras saltaron a la tercera palabra que era islamistas, terroristas islamistas. Y por último, ¿qué escuchamos hoy en día en la televisión, en los periódicos? Los yihadistas. Entonces, el término yihad tiene dos expresiones. Una que es la auténtica, que es una conversión interior, religiosa hacia el bien. Y esta que es politizada, que no es correspondiente al Islam. Por ejemplo, la palabra yihad, en el contexto de palabra como tal, raíz, significa esfuerzo, esforzarte, claro, en algo. Claro. Y el yihad, en la palabra, en el contexto religioso islámico, significa lucha, la lucha, claro, contra los malos deseos. Contra el mal para ser mejor. Para ser mejor, luchar, o sea... el yihad es una lucha personal interna por el bien, ética, pero estos sectores la trasladan a la política, lo entonces trasladaron contra los infieles y contra los que no son musulmanes. Pero contra los propios musulmanes también. Contra los propios musulmanes. Vemos hoy en día que ellos hablan de un califato, que quieren llevar la sunna, que quieren llevar esto, pero nunca han ido, por ejemplo, el Islam a nivel mundial está ordenado. Aquí no tenemos un Islam desordenado, aquí no tenemos extremismo, aquí no escuchamos de personas... De hecho, está condenado por los grandes sabios islámicos, por los grandes sacerdotes, tanto desde Egipto como de Arabia. Los muftis son los la Universidad Al-Azhar de Egipto y las grandes autoridades también, los muftis en Arabia Saudita condenan. Lo mismo que en Irán, todos condenan. Como igualmente condenó lo de Saddam Hussein cuando hizo la invasión a Kuwait, claro. A Kuwait primero y después a Turquistán. Sí, la parte norte. Sí. A los kurdos, perdón. Sí, Kurdistán. Ahora, el Islam necesita también reformulación. Alguien decía que el cristianismo tuvo la suerte de tener a Lutero. Precisamente son 500 años que recordamos las tesis de Lutero en el mundo cristiano. Reformuló muchas cosas y mejoró el cristianismo. ¿No te parece que en el Islam también es tiempo precisamente para acabar con estos sectores violentos, de una teología más explícita, de una filosofía más clara?
Eso es correctamente, pero reformar el Islam sería como No, hablar de actualizarlo. reformar el Corán. Y eso, por ejemplo, hay una ley dentro del mismo Corán que dice quien cambie una palabra o quien cambie un versículo del Corán, es como que quiera acabar con el Corán, porque el Corán en realidad, en estudios, en revelaciones, en todo, científica e intelectualmente, es la palabra de Dios como tal. O sea, es perfecto. Pero quienes todo. hablan del Corán lo pueden deformar. Ajá. Ahora, lo que sí podríamos hacer es los que somos responsables, los que hemos estudiado el Islam, los que queremos el Islam, igualmente como los que estudian el cristianismo y quieren el cristianismo, todos tenemos que enfocarnos a llevar la verdad, a informar, a informar. Uno de los deseos que yo más he tenido en mi vida desde que estoy en Arabia Saudita es convertirme en informador, o sea, como corresponsal, creo que es la palabra. Sí. Ser un corresponsal de... Sí, traer las noticias como deben ser. Como deben ser. Porque ¿me también hay entiendes? mucho manejo, así como Por ejemplo. Occidente manejaba con CNN a su manera Ajá, la información. señor embajador. Ahora con la Al Jazeera y otras áreas hay una aproximación en el propio idioma de la propia realidad. Sí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Arabia Saudita, Kuwait, Dubái, Emiratos Árabes, estuviéramos viendo en los años pasados a los presidentes, por ejemplo, traducido Sí, al árabe? ¿Por qué estas personas encargadas no hacen lo mismo aquí en Venezuela, América Latina? No, hay necesidad de conocerse más las regiones del mundo. Y uno aparte de hecho, eso, la iglesia católica y la protestante y la evangélica y la judía y la musulmana nueva, en ese sentido ecuménico habla de diálogo de religiones, diálogo de culturas. diálogo interreligioso. Claro, claro. Eso fue promovido por el mismo rey Abdallah, Claro. donde los primeros que estuvieron en ese diálogo interreligioso fue el exministro de Gran Bretaña, Claro, Tony Blair. Tony Blair, quien era presidente de España también, el presidente Aznar. Sí, claro. El, Claro, el diálogo interreligioso, los iraníes también. Ellos fueron participaron. los primeros, bueno, esto con conjunto, porque Sí. había una mala distorsión. Y hoy en día todavía sí hay fuerzas muy poderosas, muy lejos del conocimiento. Ahora, estamos en tiempo, digamos, de Navidad. La Navidad es fundamentalmente cristiana, pero claro, hay una raíz judaica y una raíz también cristiana en el Islam. Me imagino que allí también hay celebraciones estos días de Navidad, ¿no? Bueno, Arabia Saudita es un país completamente islámico. Claro. Ahí hay, Pero la familia se reúne. también se respeta, por ejemplo, tengo muchos amigos que son, por ejemplo, extranjeros de España, de Argentina. Celebran en su No compound, son musulmanes. Y hacen ellos sus fiestas. igual se reúnen en sus casas, incluso en la embajada de España, en el barrio. Sí, porque hay una zona de barrio puras Safarat. ¿No? hay una zona de puras embajadas. Bueno, ese se en llama el Riad. barrio de las embajadas, sí. Ahí está la de Venezuela, que es una embajada muy linda también. Exactamente, Sí. señor José Bachute, que hasta el Bueno, día de hoy sigue van cambiando siendo... permanentemente los embajadores, pero hay una zona de embajadas donde hay, por supuesto, el respeto a las tradiciones y a las fórmulas Respeto nacionales. para ellos, respeto para sus festividades. No, y su además haciendo música. Navidad, aunque no lo celebren, hay recogimiento, porque al fin y al cabo Jesús es un profeta también en el Islam, ¿no? Jesús es considerado como un profeta e incluso Jesús, la paz sea con él, dentro del conocimiento del Islam, él va a venir supuestamente a rezar con los musulmanes, o sea, porque dicen que Jesús fue elevado y volverá. Bueno, los musulmanes Sí, confirman cada uno todo tiene eso. su punto de vista dogmático y quien su creencias. Pero en el barrio de las embajadas, por ejemplo, ahí podemos ver lo que es la tolerancia, por ejemplo, a nivel mundial. Dentro de la misma Arabia Saudita, Sí, que sí. es cerrada, o sea, ya no consigues Iglesia vicios, católica. en general no los consigue. Sí. Así que vaya en esa esquina está, vaya en aquella cuadra hay está, un vaya en sentido de aquel vida edificio distinto, está, sí. no hay. Ahora, que exista Claro, bajo- también ellos que guardan ahí la ortodoxia del Islam, ¿no? Allí es el centro donde van las peregrinaciones cada año, ¿no? Exactamente. Al Hajj, la de Meca. Cada año, Ya por usted lo la menos hizo. una vez en la vida, cada musulmán de cualquier parte del mundo debe ir a hacer esa famosa peregrinación. Es como para los siempre. católicos ir a Roma o los judíos ir a Jerusalén. Pues sí, exactamente es así. Ahora, ¿qué queda en este momento como mandato a las religiones? Trabajar juntas, dialogar, evitar las guerras, Lo que evitar los queda es el conflictos. diálogo y ser sinceros, por ejemplo. Mucha sinceridad de parte de los cristianos, sinceridad de parte de los musulmanes y de parte de los judíos, porque no se puede estar haciendo hablando un Estado islámico, extremistas islamistas, terroristas islamistas, y después cuando llega un venezolano como yo, estudiado en Arabia Saudita, religioso islámico,
Entonces cuando hola, yo soy musulmán, ¿te gustaría conocer el Islam? Entonces las personas lo que primero le pasa por su cabeza es ISIS, violencia, guerra. Sí. Violencia, guerra. Bueno, yo creo que es una labor muy importante quienes sean originarios de esas religiones o convertidos, porque al fin y al cabo el ser humano tiene razonamiento para poder escoger al Dios a quien rezar, la religión en la cual participar, pero siempre todas las religiones aman la paz, predican la convivencia y sobre todo las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, deben trabajar por la paz y la seguridad internacional. Así que nosotros damos las gracias al señor Campuzano, experto en materias del islam, buen traductor, trabajó en varias embajadas como traductor del árabe, y cerramos el recorrido por los escenarios internacionales, invitándole como siempre a un próximo programa